Siendo las 7:30, señor. Siendo las 7:30 en punto, estamos iniciando en esta nuestra clase de Academia Bíblica. Me permito ponernos en oración, pero no sin antes decirles que no es orar por orar. Nosotros debemos poner nuestra mente, nuestro corazón dispuesto a poner en esa intimidad con el Señor. Papito amado, te damos gracias por un día más de vida, por esta oportunidad que tú nos das, que tú nos brindas. Hoy es un día muy especial, Señor, porque hoy tenemos un día 1.000.000. ¿Qué significa esto? Que miles de personas vamos a estar ministrando la palabra del Señor y vamos a hacer la obra que el Señor Jesucristo lo hizo, que fue ir hacia los que estaban enfermos, hacia los que estaban en necesidad, para darles un apoyo, una ayuda. Gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad de ser tus instrumentos, mi Dios. Te doy también las gracias porque sé que el Espíritu de Dios está con nosotros y nos va a acompañar con las enseñanzas de nuestro maestro, el doctor Víctor Cruz. Nuestro maestro se desempeña como presidente del Semisud y también es pastor principal de Capilla del Valle. Su experiencia es muy vasta. Ha estado en el Instituto Bíblico Dominicano, República Dominicana, bachillerato en electrónica industrial y programación, licenciatura en estudios pastorales, UTC, Puerto Rico, maestría en divinidades, PTC, Cleveland, doctorado de consejería NYTS, New York, consejería clínica Healthcare Chaplaincy, New York, pastor por más de 26 años y maestro por más de 28 años a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Sea la voz del Espíritu Santo a través de él, llegando a nuestros corazones. Bienvenidos a todos y que el pastor tome el control. Muchas gracias, hermana Marta. Gracias por esa presentación. Gracias a todos ustedes que están aquí en este día preparados y dispuestos para continuar este proceso de aprendizaje, que es una de esas experiencias de Capilla del Valle, que el Señor nos da esta oportunidad. Y yo creo que nosotros hacemos algo muy especial aquí en Capilla del Valle con estas dinámicas educativas los sábados en la mañana, y para mí es un gozo estar con ustedes, compartir con ustedes, enseñar es una de mis pasiones. Me gusta enseñar principalmente de una forma práctica. A veces nosotros maestros tendemos a complicar las cosas y a mí me gusta hacerlo lo más práctico posible para que el aprendizaje sea aplicable y aplicado. Así que en el día de hoy me ha sido asignado un tema muy interesante basado en los evangelios sinópticos, esta dinámica que estamos estudiando en estos días, en específico el bautismo de Jesús. Ese es el tema que vamos a estar tratando y yo voy a hacer una ponencia, voy a tratar algunas cosas referente a este tema y posteriormente vamos a estar contemplando algunas preguntas que quizás algunos de ustedes puedan tener en esta mañana del Señor. El bautismo de Jesús. Me gusta usar gráficas y de esa forma ustedes pueden tomar nota de algunas cosas. Así que el término bautismo no se utiliza en realidad para describir los rituales judíos o los ritos de la purificación en la ley y la tradición judía. Quiero comenzar a hacer esta introducción para que entendamos de dónde es que viene este concepto del bautismo.
el bautismo tiene cierta similitud con esos rituales judíos, pero en realidad la palabra no se utilizaba como tal en la Torá o en la Biblia hebrea judía y otros textos judíos. La inmersión en agua para la purificación es lo que se parece a lo que es el bautismo. Se estableció para la restauración de una condición de pureza, ese llamado ritual en circunstancias específicas. Por ejemplo, los judíos que según la ley de Moisés se contaminaban ritualmente por el contacto con un cadáver, debían utilizar el rito de purificación antes de poder participar en el templo sagrado. Así que si ustedes se dan cuenta desde ya, es una diferencia porque el bautismo nuestro cristiano y el bautismo específico de Jesús es un solo bautismo. En el caso de los judíos era un bautismo cada vez que querían entrar al templo a adorar. Entonces la inmersión era obligatoria, para los conversos al judaísmo. La inmersión representa un cambio de estatus en lo que respecta a la purificación, la restauración y la cualificación para la plena participación religiosa en la vida de la comunidad, y aseguraba que la persona purificada no impondrá la impureza a la propiedad de sus dueños. Así que tenía el individuo que purificarse, llamado ese rito de la purificación. Ahora, sumergir a los conversos al judaísmo no era una costumbre original. Eso fue algo que se llevó a cabo posteriormente después de la cautividad babilónica, durante el periodo del Segundo Templo. Y el sustantivo griego batmos, que es el que se encuentra en las referencias de la traducción griega del Antiguo Testamento, se refería al lavado ritual que era parecido en el judaísmo. Nuestra palabra, la palabra que nosotros utilizamos para hablar de bautismo, es una transliteración de la palabra griega baptisma, que significa una inmersión. Así que el bautismo es una inmersión. Una persona es bautizada bíblicamente cuando es sumergida en agua, puesta debajo en agua. Y ya ustedes pueden ver ahí la diferencia de algún otro bautismo, que es más bien por aspersión, donde se le pone agua a la persona, se le echa agua a la persona. Pero para nosotros, tomando como referencia la palabra judía y el rito de la purificación judía, tenía que ser la persona sumergida en agua, debajo del agua, dentro del agua. En particular, ¿por qué razón? Porque el bautismo es la representación de lo que significa ser rescatado a través de las aguas de la muerte para entrar en una vida de nueva creación. Muerte representa cuando la persona entra al agua, vida cuando sale del agua. Esto es importante que nosotros lo hablemos en esta introducción para hablar del bautismo de Jesús, porque estamos hablando de muerte a vida, de limpieza, de pureza, y ahí vamos a estar cuestionando posteriormente el por qué entonces Jesús tenía que ser bautizado. Así que ese bautismo, una vez más, es la representación de ser rescatado a través de las aguas de la muerte para entrar en una vida de nueva creación. Cuando la persona entra al agua es como que muere, y cuando sale del agua vuelve a vivir. Por lo que el bautismo de Jesús entonces tiene un papel muy importante en la vida el bautismo de Juan, perdón, tiene un papel muy importante en la vida de Jesús. El bautismo de Jesús se encuentra registrado en los evangelios sinópticos. Ya ustedes saben, cuando escuchan esa palabra, Mateo, Marcos y Lucas.
En este caso también se encuentra en el libro de Juan. En este caso se encuentra en el libro de Juan, aunque hoy voy a tratar de limitarme más, hago referencia al libro de Juan también, pero me voy a tratar de limitar para que sea dedicado a los sinópticos, principalmente a Mateo. En este relato podemos ver que Jesús se acerca a Juan y le pide ser bautizado, sumergido, ¿okay? Inmersión. Juan estaba proclamando el evangelio y bautizaba a los que se arrepentían de sus pecados. Muy importante ese punto ahí lo subrayenlo. O sea, Juan estaba bautizando para las personas que se arrepentían de su pecado, aquellos que quieren arreglar su relación con Dios y esperan la llegada del Mesías. Este es Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, mucha diferencia, ¿ok? No Juan el Apóstol, Juan el Bautista. Ahora, Juan se asombra de que Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, pida ser bautizado. Y Juan siente que debería ser él el que pidiera a Jesús que lo bautizara. Ahí viene la relación de entre Juan y Jesús en este bautismo. Entonces, en los evangelios sinópticos, el bautismo fue un primer paso crucial que dio Jesús al comenzar su ministerio. Un viaje de aproximadamente 3 años que le llevaría finalmente a la cruz, según el evangelio de Lucas. Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado, 30 años cuando fue bautizado. Entonces ahí comenzamos en este diálogo a establecer ciertas preguntas, ciertos parámetros acerca del bautismo que yo creo que son muy importantes. El bautismo en específico, el bautismo de Jesús. Estamos hablando que él fue bautizado a los 30 años más o menos. Se sabe que no tenemos un calendario exacto y todo lo que hacemos es más o menos poner fechas que según las evidencias que tenemos nos dan una idea de cuándo sucedieron ciertos hechos. Entonces Jesús fue bautizado y ahí viene la pregunta, ¿por qué fue bautizado Jesús? Si Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento, para la remisión de los pecados, y Jesús no tenía pecado, ¿por qué fue bautizado Jesús? Hay que entender que el bautismo de Juan el Bautista, era un bautismo del cielo, no de los hombres. Era un bautismo de arrepentimiento hacia la nación judía, arrepentimiento de su estado actual, arrepentimiento. Juan está bautizando, Jesús le pide, bautízame. ¿Por qué fue bautizado Jesús? ¿Por qué él vio esta necesidad? De hecho, Jesús le dice a Juan que su bautismo, eso es Jesús hablando, dice, el bautismo nos conviene, porque conviene para cumplir toda justicia. Conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Jesús es bautizado como un símbolo de entrega, la entrega a la voluntad como humano, a la voluntad de su Padre. Él entrega su voluntad a la voluntad de su Padre y el comienzo de su ministerio terrenal. Dios afirmó el bautismo de Jesús de una manera poderosa, como se registra en los evangelios. Tan pronto como Jesús fue bautizado y salió del agua, los cielos se abrieron y ya ustedes saben qué pasó. Se escuchó una voz, el Espíritu Santo, y fue una manifestación bonita que hubo en ese momento. Juan, el Bautista, ve al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma sobre Jesús y oyendo la voz de Dios desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús
después de su bautismo. Esto fue una señal de que el ministerio de Jesús estaba facultado por el Espíritu y que marcaría la paz entre la humanidad y Dios. Cuando Jesús salió del agua, Dios Padre pronunció palabras monumentales sobre quién era Jesús, que no dejaban lugar a duda de que Jesús era realmente el Mesías anticipado y el Hijo amado de Dios. Jesús no necesitó arrepentirse ni apartarse del pecado, sino que su bautismo sirvió de señal a Juan y a las futuras generaciones de creyentes de que él, Jesús, era el Mesías. Con esta confirmación, la misión de Juan el Bautista de preparar el camino para el Mesías estaba completa. El relato del bautismo de Jesús es una hermosa representación de la unión amorosa de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este momento de su vida marcó el inicio de su ministerio en la tierra, en el que participaba plenamente en la experiencia humana como el Cordero de Dios sin mancha que había venido para salvar al mundo. El Evangelio de Mateo fue escrito para mostrar que Jesús no es un profeta más, no es un rey más. Es el profeta, sacerdote, rey definitivo que el pueblo había estado esperando. Jesús cumple todo lo que Moisés anunció. Y es el gran rey que se prometió para rescatar a Israel. Jesús es el que devuelve a la humanidad al jardín perdido, esa experiencia gloriosa de santidad y a la presencia de Dios. Y aún más, Jesús es Dios con nosotros. Él es el lugar donde el cielo y la tierra se superponen permanentemente. Una de las maneras que Mateo compartió esta verdad fue al relatar el bautismo de Jesús. Y como lo mencioné anteriormente, esta era una práctica que se veía como un ritual de purificación en la Biblia, principalmente en la Biblia hebrea. Veamos entonces, consideremos el libro de Mateo capítulo 3, los versículos 13 al 17 acerca del bautismo de Jesús. En Mateo 3 tenemos el registro del comienzo del ministerio público de Jesús. El comienzo que se dio a cabo por medio del bautismo. Con la excepción del relato de Lucas sobre el tiempo que Jesús estuvo en el templo a la edad de 12 años, los llamados años de silencio de Jesús no son analizados por los evangelistas. Es evidente que ellos estaban más interesados en su ministerio público que en su vida privada o en su vida como un jovencito. Así, después de registrar los diversos acontecimientos relacionados con su nacimiento para mostrar que él era el Mesías, Mateo salta desde ese momento hacia 30 años, donde está el momento de su bautismo. La primera parte del capítulo 3, los versículos del 1 al 12, hablan de Juan el Bautista, del Bautista. Mateo describe a Juan el Bautista, da algunas especificaciones de Juan el Bautista y explica que él era el profetizado por Isaías, capítulo 40, versículo 3. Juan el Bautista era el profetizado. Cuando dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Si Juan el Bautista fue el precursor, entonces, por supuesto, Jesús es el Mesías, el que Isaías describió en este capítulo como nuestro Dios, como el pastor que vendría. El mensaje de Juan el Bautista era de corrección, de advertencia. Juan llamaba a la gente a arrepentirse antes de la venida del Señor. La gente respondió a su predicación y se bautizó.
El bautismo o el ritual de inmersión, como dijimos anteriormente, era algo frecuente en Israel. Así que el bautismo, como lo llamamos nosotros, era algo común para ellos. Sin embargo, Juan el Bautista le urgía arrepentirse antes que fuera demasiado tarde. Inclusive dice en Mateo 3, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esta era una advertencia para que la gente se arrepintiera, y el arrepentimiento implicaba un cambio de vida literal. No solo sentir pesar, no solo sentirse mal, no, un arrepentimiento real por los males cometidos. Así que Juan el Bautista anuncia que vendría uno más grande que él y que lo bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Lucas nos da los detalles de la época en que Juan comenzó su ministerio. Fue en el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Los estudiosos se inclinan por el año 29 después de Cristo para el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. El bautismo de Jesús, por lo tanto, se situaría en algún momento en otoño del año 29 después de Cristo. Y esto permite que correctamente veamos las varias Pascuas que se llevan a cabo en los evangelios, cada primavera, que ocurrieron durante el ministerio público de Jesús, que es desde el año 30, del año 30 hasta el año 33, más o menos. Así que probablemente el ministerio público de Jesús comenzó en el otoño del año 29 y fue crucificado posiblemente en la primavera del año 33. En Mateo 3 dice, Mateo 3, versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, y mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje, ahí tenemos esta historia, cuando viene Juan, todo lo que hemos dicho anteriormente, cuando viene Jesús a Juan para ser bautizado. Ahora, lo que hace que el pasaje sea significativo son los detalles de la conversación entre Jesús y Juan. El primer detalle es la inquietud de Juan por bautizar a Jesús. La segunda es la explicación de Jesús de por qué debían hacerlo. Y la tercera es la voz del cielo que confirma la persona y la obra de Jesús. Ahí nos damos cuenta plenamente en esta conversación ciertos detalles que yo quiero considerar con ustedes. Ahí está la pregunta de Juan el Bautista. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esta es una pregunta, hermano, que entendamos, la podemos poner en contexto. Recuerden que había una relación familiar entre Juan y Jesús. No sabemos si ellos se criaron juntos, pero aparentemente hasta el momento del bautismo, Juan todavía no sabía quién era literalmente, quién era el Mesías. Él estaba predicando arrepentimiento, él sabía que venía el Mesías, él sabía que Dios lo había prometido, él sabía que había sido enviado para preparar el camino, pero todavía no sabía quién era. Entonces, miremos desde el punto de vista que él conocía quién era Jesús y desde el punto de vista que él no conocía quién era Jesús. Por ejemplo, si él no conocía quién era Jesús, su primo, entonces ahora de repente se da cuenta que este es el Mesías preparado, enviado. Pero si él conocía a Jesús como su primo,
imagínense desde el punto de vista nuestro humano, ver a este primo que viene y él se da cuenta por la confirmación del Espíritu que es el Mesías. Mi primo es el Mesías. Mi familia es el Mesías. Entonces, esta es la respuesta de Juan a la venida de Jesús para ser bautizado. Quizás yo hubiera respondido similarmente o no sé, de una forma u otra me asemejaría o entiendo por lo menos lo que Juan estaba diciendo. Una simple lectura de la declaración y de la pregunta indica claramente dos cosas. Juan sabía algo sobre Jesús. Algo sabía sobre Jesús. Y dos, Juan sabía que su bautismo no se aplicaba a Jesús. Él sabía algo de Jesús, pero no sabía, o sea, él sabía que su bautismo, que es un bautismo de arrepentimiento, no podía aplicarse a Jesús, porque obviamente si él sabía de Jesús, conocía su testimonio, conocía su estilo de vida, el arrepentimiento no era para este Jesús. Así que Juan el Bautista había estado predicando ese bautismo para arrepentimiento. La gente había escuchado su predicación. Se convencían de sus pecados, se arrepentían y luego recibían el bautismo como testimonio y señal de su purificación interior. Pero cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, no lo hizo como alguien que había pecado. No lo hizo como alguien que quería arrepentirse, sino como alguien majestuoso y con autoridad, con pureza y santidad. Además, el testimonio de las Escrituras es que él era sin pecado. Juan el Bautista miró el rostro de este que ahora venía a él y pudo ver la diferencia. Juan había estado mirando, mientras él estaba bautizando, Juan el Bautista había estado mirando los rostros de los que llegaban allí a ser bautizados, rostros de culpa, rostros de remordimiento, de tristeza, pero este no era nada de eso. Jesús no era nada de eso, no tenía un rostro de vergüenza, ni de arrepentimiento, ni nada. Este era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Este era el que venía, que era más grande que él, del que no era digno de soltar los cordones de las sandalias, de los zapatos. No había lugar para el bautismo de Juan en la vida de Jesús. Por eso fue que Juan replicó de esa forma y le pidió: yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Tú eres el que tiene que bautizarme a mí. ¿Cómo vienes tú a que yo te bautice a ti? Esa es una respuesta lógica, hermanos, porque piensen, él está predicando del Cordero, el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo, y ahora el Cordero viene a él para ser bautizado. Es un asombro que quizás usted y yo también tendríamos, que el Cordero me está pidiendo que lo bautice. ¿Cómo voy a hacer esto? Tú tienes que bautizarme a mí. Se parece un poco a la respuesta de asombro de Pedro, cuando Jesús en el capítulo 13 del libro de Juan comenzó a lavar los pies de los discípulos y Pedro le dijo: no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Es una respuesta lógica, natural, a algo asombroso, majestuoso. El Señor me quiere lavar los pies. El Cordero de Dios me está pidiendo que lo bautice. ¿Cómo es esto? Tú tienes que bautizarme a mí. Tú deberías hacerlo. Eso es lo que yo necesito. Tú no tienes nada que arrepentirme. Yo sí, de arrepentirte, pero yo sí, yo necesito tu bautismo. Entonces ahí viene la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue algo simple. Mira, si lo podemos en español nuestro, podríamos decirlo de esa forma: estate tranquilo, no me moleste, conviene que cumplamos toda justicia. Nosotros tenemos que cumplir. No sigas diciéndome que no me vas a bautizar, que yo te voy a bautizar, no me sigas diciendo todas estas cosas. Deja eso tranquilo, estate tranquilo, estate quieto, no me moleste. Conviene que cumplamos toda justicia. Digo cumplamos en ese pronombre porque lo voy a explicar en un momento. En Juan, en el
Evangelio de Juan, encontramos que la declaración de Jesús también nos ayuda a entender por qué Jesús fue bautizado. Juan dijo que el bautismo de Jesús sería el evento que lo identificaría abiertamente como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Me muevo un poco al libro de Juan porque es interesante lo que él dice allí. Aunque no es de los hipnóticos, pero quiero señalar lo que él dice allí. Juan 1:31. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel, me imagino que está hablando de Dios, el Espíritu Santo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que volvamos a la respuesta de Jesús. Y allí hay dos cosas importantes en la respuesta de Jesús. El primero aspecto de la respuesta de Jesús es el pronombre nosotros. Él dice ahí, conviene que cumplamos, o sea, que nosotros cumplamos toda justicia. No era simplemente algo que Jesús debía hacer, sino que Juan y Jesús debían hacer algo para cumplir toda justicia. Jesús no estaba actuando aisladamente, estaba actuando con Juan, el sin pecado, con el pecador, para cumplir el plan de Dios. O como enseña el Evangelio en general, el que no tenía pecado de qué arrepentirse, ocupa su lugar entre los que tenían pecado de qué arrepentirse. El que estaba libre de pecado bajó al agua del bautismo, que era la porción del pecador. Y este acto de bautismo sería parte del cumplimiento de la misión de Juan el Bautista también, porque él, Juan, era el precursor y él debía presentar al Mesías al mundo. Era el que tenía que preparar el camino y presentarlo al mundo. Por eso conviene, Juan, que tú y que yo cumplamos el plan divino, cumplamos toda justicia, cumplamos con lo que ha sido escrito, cumplamos con lo que ha sido asignado para nosotros. Conviene que lo hagamos juntos. Eso es lo primero que yo veo en esta respuesta de Jesús. Lo segundo es el uso, en este caso, de la palabra justicia en la respuesta de Jesús. Si hacemos un estudio breve de la palabra justicia en este pasaje, tendríamos que empezar con un estudio de cómo se usa en el Evangelio de Mateo. Pero en última instancia tendremos que basar este estudio en el trasfondo del Antiguo Testamento. Todo el estudio conducirá a un significado de la palabra como aquello que se ajusta a la norma. Justicia es aquello que se ajusta a la norma. Justicia, aquello que se ajusta a la norma, lo que significa hacer la voluntad de Dios. Aquello que se ajusta a la norma, que significa hacer la voluntad de Dios. Conviene que cumplamos toda justicia, conviene que hagamos la voluntad de Dios. Lo que intrínsecamente es justo tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. En consecuencia, entonces, la idea de cumplir con toda justicia no significa aquí que Jesús haya sido injusto. Simplemente significa que aquí se está comprometiendo a hacer la voluntad de Dios para él, conformarse con la norma que es lo que Dios había prescrito para el Mesías aquí en la tierra. Lo tercero que quisiera ver en este mismo pasaje es la respuesta del Padre. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo
3, 16, 17. El bautismo de Jesús agradó al Padre. Sí, el bautismo de Jesús agradó al Padre. Y hubo una voz del cielo que afirmó la rectitud de todo esto. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. La palabra hijo puede aquí tener dos matices según las alianzas davídicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 2 Samuel 7:14, 2 Samuel 7:14, en el Salmo 2:7. El rey sería conocido como el Hijo de Dios. Tendría una relación especial con el Padre y sería el heredero de todas las cosas, incluso de sus enemigos. Los evangelios identifican a Jesús como el Rey, el Mesías, el Hijo, el Mesías, el Hijo. La segunda forma en que la Biblia utiliza hijo para describir a Jesús es para enfatizar que tiene la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es eterno y que es divino. A veces la gente que seguía a Jesús declaraba que creía que él era el Hijo de Dios. La voz del cielo afirma que el Padre estaba contento con el Hijo. ¿Había algo de lo que Jesús debía arrepentirse? No. ¿Había algo que había hecho mal? No, no. Este testigo del cielo afirma que como Cordero de Dios es inmaculado. Siempre hizo lo que era agradable al Padre y de nadie más que de Jesús se podía decir esto. Así que esta declaración no solo aprueba lo que estaba sucediendo aquí, sino que también atestigua su rectitud durante los llamados años del silencio. Lo cuarto que podemos ver aquí es el sello de aprobación, que lo vemos en esas dos instancias. En primer lugar, lo que es la venida del Espíritu Santo y el simbolismo de la paloma. El resto del pasaje registra la respuesta natural o sobrenatural de Dios el Padre. Cuando Jesús subió del agua, el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma sobre la aprobación del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario? Bueno, especialmente si Jesús es Dios en la carne, es necesario. Si usted lee sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o en el mundo de israelita, podrá encontrarse con discusiones sobre la unción. Los líderes eran ungidos con aceite, reyes, sacerdotes, profetas, jueces. Y con esta unción venía el poder divino para hacer el trabajo que se les había encomendado. En segundo lugar, el simbolismo que usted ve allí de la paloma. La paloma se describe a menudo en términos de paz, especialmente a la luz de las palomas enviadas por Noé después del juicio de Dios sobre la tierra. La paloma es una criatura inofensiva, una criatura amable, pero ¿es la paz todo lo que se quiere decir aquí? ¿Y por qué debería significar paz en este punto? Es comprensible después del juicio del diluvio, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí debería decir paz? Una vez más, si se lee sobre la paloma en la Biblia, se verá rápidamente la importancia que tenía en la religión de Israel, en el judaísmo. Las palomas eran los sacrificios del pueblo pobre. Escuchen eso. Las palomas eran los sacrificios del pueblo pobre que no podía permitirse ofrecer un toro o una cabra. Traía una paloma. El libro de Levítico explica cómo se clasificaban los sacrificios según los ingresos. Y la paloma, con su delicadeza e inocencia, era accesible para el pueblo más humilde. Así que justo después de que Jesús se comprometiera a hacer la voluntad del Padre para convertirse en el siervo sufriente por los pecados del mundo, el Espíritu Santo desciende como una paloma, un ave de sacrificio por el pecado para el más humilde de los pueblos, de los habitantes del pueblo. La paloma simboliza también el poder en la mansedumbre, el poder de Dios para la salvación en el Salvador manso y humilde. Y la paloma también refuerza la idea de la
identificación de Jesús aquí con el pueblo de Israel. Así que Mateo está mostrando que el rey estaba aquí facultado por el Espíritu Santo para ocuparse de lo que estaba fundamentalmente mal en el reinado y enderezarlo. Jesús tiene la voluntad de hacerlo y ahora tiene el poder. Vamos a comenzar a aterrizar este avión por si acaso alguno de ustedes tienen alguna pregunta. El bautismo de Jesús fue algo único, especial, exclusivo. No fue como el bautismo de Juan antes de él. Y no es exactamente como el bautismo cristiano después de él. Hay similitudes, hay fundamentos, por supuesto, pero debido a que Jesús estaba libre de pecado, su bautismo fue diferente. Por su bautismo, Jesús se identificó con el pueblo pecador al que vino a salvar. Y por su bautismo, Jesús se comprometió a la voluntad del Padre, comenzando su servicio como el siervo sufriente que moriría por los pecados del mundo. Y Dios Padre lo aprobó y envió a Dios Espíritu para poder autorizarlo a través de esta confirmación. El punto principal de esta lección es identificar la sumisión de Jesús a una vida de servicio para hacer la voluntad de Dios y el placer de Dios para ese servicio. Ahora bien, en cuanto a una aplicación práctica para los creyentes, tenemos que fijarnos en el significado del acontecimiento del bautismo de Jesús y no en el acontecimiento mismo, en el significado. Es lo importante aquí. No podemos hacer una simple aplicación a nuestras vidas a partir del evento, porque es un informe sobre un evento único en la vida de Cristo. No hay un ve tú y haz lo mismo. Aquí no se aplica esto porque no podemos hacerlo. Es un bautismo específico. Con el mismo significado no podríamos hacerlo, pero podemos usar el significado de este evento para hacer una aplicación práctica, simplemente porque Jesús es el ejemplo principal para nosotros de hacer la voluntad de Dios. Dios desea que cada creyente se comprometa a hacer su voluntad. Y hacer esa voluntad, al hacerla, aprendemos de la Escritura, aprendemos que significa agradar a Dios con nuestras vidas. El bautismo de Jesús es definitivamente algo especial para cada uno de nosotros, que podemos añorarlo, que podemos vivirlo en nuestras vidas, que podemos utilizarlo para aprender que una de las cosas más importantes en esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Si el mismo Jesús se sometió a la justicia de Dios, a la voluntad de Dios, cuanto más nosotros, para poder complacer al Padre, deberíamos también someternos a la voluntad de Dios. Y esperamos que podamos escuchar igual que Jesús la voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, este es mi hija amada, esta es mi ñaña o mi ñaño, este es mío y yo me complazco en él por lo que él y por lo que ella están haciendo. Así que quiero dejarlo aquí en esta mañana, en esta parte, para entrar entonces en un diálogo de algunas preguntas que ustedes puedan tener, algunas cosas que necesiten aclaración. Aquí estaré para su servicio, profesora Marta, o no sé quién sería la persona que tomaría la palabra. Pastor, muchas gracias por su reflexión que nos llama a que nosotros obedezcamos al Señor, como lo hizo Jesucristo, porque su bautismo fue en respuesta a la obediencia de Jesucristo al Padre, y por eso la complacencia del Padre hacia él. Había una pregunta de parte de Edgar Ortiz, que no sé si la mantiene. Edgar, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Buenos días, Martita. Buenos días, pastor. Gracias por su amable explicación. Buenos días, hermanas y hermanos. Un bendecido día y un precioso fin de semana. Mi querido pastor, mi pregunta es la siguiente.
si es que en la época de Juan el Bautista no se le conocía la inmersión en agua como bautismo, porque a él se llamaba justamente Juan el Bautista, que quiere decir Juan el que bautiza. Sí. Cuando dije que no se conocía el ritual judío como bautismo. Eso era lo que no se conocía, el ritual judío, que es el fundamento de lo que Juan entonces establece como el bautismo por inmersión. O sea, en la ley judía, en la religión, en la práctica judía, en el judaísmo, no se conocía de esa manera, se conocía simplemente como un ritual. Fue después de la diáspora, después que con la asociación hacia las diferentes ocasiones en las que los judíos tuvieron que salir de Israel de forma agresiva. Cuando regresan, encuentran que deben purificarse. Y entonces es después, principalmente en un contexto pagano, cuando ellos se encuentran con este contacto del contexto pagano, que ellos necesitan ahora regresar a Israel y ahora comienza a conocerse como el bautismo. Antes de eso era simplemente un ritual de purificación. Gracias, pastor. Disculpe la molestia. Dios le No, bendiga. ninguna. No, esto es para hablar, que estamos aquí. Pastor, igualmente, Maritza Cubero, una hermanita, nos dice, si Dios compara con una paloma que es delicada y pura, Dios también nos compara con la serpiente. Nos dice, sean mansos como palomas y astutas como serpientes. ¿Podría explicarme eso, por favor? Sí, bueno, acuérdense, hermanos, que estos son simplemente simbolismos. Son simbolismos y en este caso no hay un simbolismo perfecto. Los simbolismos normalmente lo que hace la Biblia es que toma una característica de ese simbolismo y lo aplica a lo que tenemos delante de nosotros. En ese sentido hay muchos simbolismos que son imperfectos. El simbolismo nunca es perfecto. En este caso en particular se habla de una característica de la serpiente, se habla de una característica de la paloma, pero no dice que somos como la paloma en todo el sentido de la palabra. Somos como la paloma en un aspecto, somos como la serpiente en un aspecto. Y hay otros simbolismos de esa naturaleza que son aplicados en la Biblia, en los que simplemente se está tomando una característica de ese simbolismo para hablar de una lección acerca de lo que el autor quiere dejarnos saber. Así que los simbolismos no son perfectos, pero en este caso se utiliza, es como por ejemplo cuando se habla de la Trinidad, que se dice, oh, la Trinidad es como un huevo, que está la clara, que está la yema, que está la cáscara. Bueno, eso es un simbolismo, pero en realidad es un simbolismo imperfecto. No podemos decirlo de esa forma porque la Trinidad es una relación perfecta en la sustancia de la naturaleza divina. Así que eso es simplemente una característica de ese simbolismo de la serpiente, de la paloma, de otros, así como por ejemplo dice, así como como Jonás estuvo en el pez tantos días, o sea, no está diciendo que nosotros vamos a estar en un pez, sino que toma una característica de eso y lo aplica a la enseñanza que se está dando. Jesús está hablando como el sembrador salió a sembrar. No quiere decir que la palabra es literalmente una semilla, se toma una característica de la semilla para identificarla con la palabra de Dios. Así que simplemente son simbolismos imperfectos que se utilizan para explicar algún aspecto espiritual de lo que la palabra está tratando de enseñarnos. Rita Fernández hace una declaración, nos dice acá, Jesús se bautiza grande y así nos da ejemplo de que debemos bautizarnos cuando somos conscientes de nuestros pecados, no de niños. Excelente la enseñanza, bendiciones. Claro, y en el hecho nuestro recuerden que nosotros los cristianos, principalmente los cristianos protestantes o pentecostales, no consideramos lo que se llama bautismo por aspersión, que es rociar agua. No lo consideramos bautismo precisamente porque la palabra tiene un significado contrario. Si bautismo significa ser sumergido, aspersión no es ser sumergido, lo primero. Y lo segundo, que desde el Evangelio de Juan hasta la iglesia cristiana primitiva y la iglesia cristiana de hoy, el bautismo fue por inmersión, se está sumergido en el agua para arrepentimiento. Y nosotros creemos que los niños no tienen nada de qué arrepentirse.
Aparte de que no hay un solo ejemplo en la Biblia de un niño ser bautizado, no lo hay. Usted puede buscar desde la tapa al principio de la Biblia hasta los mapas en la parte de atrás y no va a encontrar un solo ejemplo de un niño que fuera bautizado. Eso no existe, pero sí hay ejemplos de personas que fueron bautizadas, adultas, en conocimiento de su condición y buscando arrepentimiento de muerte a vida. Hay saludos y bendiciones y agradecimientos, pastor. Le agradecemos de todo corazón su actitud para enseñar y sobre todo el haber aceptado ser nuestro maestro. Muchísimas gracias. Gracias Hermanos, a ustedes, hermana. Gracias. Hermanos, para terminar, me encantaría que nos terminemos con una oración, porque si iniciamos con la inspiración del Espíritu, igual terminemos con nuestra intimidad con Dios, no por eso dejamos de estar en su presencia. Padre Santo, te damos gracias por esta reflexión, Señor, que nos enseña que es necesario ser renovado. Y ese principio de renovación, de restauración, de limpieza, es el bautismo. Entramos en condición de pecadores y salimos en condición de nuevos seres. Padre Santo, haz que entendamos qué nos estás diciendo a través de tu palabra, Señor. Pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino con escudriñar la palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo. Solo Él nos puede dar la revelación que tú quieres decirnos, Señor, para nuestras vidas. Padre, que hoy sea un nuevo inicio en nuestras vidas de ser seres nuevos en Cristo, seres nuevos para amar con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro pensamiento a Dios nuestro Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. Les invito en el nombre del Señor que la próxima clase nos acompañe. Bendiciones, una linda semana. Gracias. Hasta luego. Amén, gracias. Buen día a todos, bendiciones. Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones.